Hola a todos, bienvenidos. Quien tiene el grato placer de acompañarles el día de hoy, su servidor Ender Betermí, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Puerto Ordaz. El día de hoy, dándole continuidad a mi programa de formación académica en la unidad de diplomados de Criminalística y Medicina Legal, estaremos conversando un poco sobre las fases criminalísticas y las fases criminalísticas de campo. Esto como complemento de lo que conversamos en el video anterior sobre la cadena de custodia. En aquel hablábamos en qué consistía la cadena de custodia y los principales elementos que intervenían en esta. Para mí, como siempre, antes de entrar en materia, un placer a todas aquellas personas que se toman el tiempo, profesores, compañeros de clase, que se toman el tiempo de ver mi material. Como siempre, agradezco los comentarios que me hacen llegar en pro a mejorar en este programa de formación. Pues bien, sin más preámbulo, entrando en materia, vamos a hablar un poco hoy sobre lo que la dactiloscopia. Esto como elementos principales en esa fase criminalística de campo. Si ya habíamos hablado de la cadena de custodia que se basa o se centra en la recolección y salvaguardar todas las evidencias que se encuentran en el lugar de un suceso, de un crimen. Pues bien, uno de los elementos y forma de las fases muy importantes en el levantamiento de las evidencias es la dactiloscopia. ¿Qué es la dactiloscopia? Pues bien, es una ciencia que se encarga de estudiar las huellas dactilares. Y esta también es una rama de la lofoscopia, que en el ámbito de criminalística es una técnica que permite identificar a las personas a través de sus huellas dactilares. Las huellas dactilares no son más que aquellas crestas papilares que se tienden a formar en nuestras manos, ya que ellas son únicas y con estas nos distinguen de entre un individuo y otro. Es importante destacar que la dactiloscopia tiene tres principios fundamentales: la perennidad, la inmutabilidad y la diversidad. ¿Por qué hablamos de perennidad? Pues bien, son perennes porque estas crestas o dibujos de formas dactilares tienden a formarse a partir de la sexta semana de nuestra gestación intrauterina hasta el día de nuestra muerte, putrefacción o hasta la momificación del cuerpo. Es decir, que son huellas que se mantienen, digámoslo de cierta forma, inalterables. Son inmutables, ¿por qué? Porque son dibujos dactilares que no varían su característica. Por ejemplo, si nosotros sufrimos un corte en la yema de nuestro pulgar, nuestro tejido estas crestas papilares tienen la propiedad de regenerarse muy rápidamente. Se habla de una regeneración aproximadamente de 15 días para que ella vuelva a tornar su forma original. Entonces, esto es como parte digamos, de esas cosas asombrosas que puede hacer nuestro cuerpo. Una de ellas es poder regenerar nuestra huella dactilar, que como ya lo habíamos comentado, es nuestra carta de identificación a donde quiera que estemos. ¿Por qué son diversas las huellas dactilares? Porque son diversiformes, ya debido al gran número de patrones que ellas adoptan, porque somos únicos. Cada huella dactilar de cada persona tiene un patrón de dibujo o de forma diferente una a la otra. Pues bien, el sistema dactilar venezolano establece que la clave dactilar venezolana es un sistema que se utiliza para evaluar las huellas dactilares a los fines de lograr la identificación de una persona a través de esta. Hay un sistema automatizado que es importante también recalcar. Anteriormente, las huellas dactilares en los centros policiales se obtenían a través de
la imprimíamos sobre papel. Entonces eran procesos un poco más rudimentarios a la hora de identificar, digamos que cadáveres, identificar personas, porque esto nos sirve no solamente para identificar cadáveres que no tienen identificación como una cédula al momento de su hallazgo, sino también para escenas donde se han cometido robos. Hay personas que tienden a dejar muchos indicios porque tocan mucha superficie, y a través de esta recolección de las huellas puede ser fácil identificarlas. Pero ¿por qué hoy día es tan fácil identificar personas a través de las huellas dactilares o de este tipo de mecanismos? Pues bien, por el sistema automatizado, ya que hoy día estamos en una era digital donde ya todas esas huellas reposan en una base de datos donde se puede tener acceso de cualquier parte del mundo a la identificación de una persona en particular, siempre y cuando sea jurisprudencia nuestra, porque ya cuando la persona sale de la jurisprudencia de nuestro país tenemos que hacer los enlaces con los cuerpos de seguridad competente del Estado donde presumimos que se encuentra la persona, o en estos centros como el llamado Interpol, para boletinarlo a nivel mundial y así poderle hacer un seguimiento hasta una aprehensión a un individuo. Es importante también mencionar estos dibujos, como lo acabamos de mencionar en los principios fundamentales. Ellos tienden son diversos porque tienden a tornar diferentes formas. Pues bien, acá les muestro, ¿verdad? Muchos a veces nos preguntaremos, bueno, es una huella dactilar. No, esta foto o los dibujos que forman nuestras huellas dactilares se conocen como dactilograma, ¿sí? Una vez que nosotros imprimimos sobre nuestra huella, sobre un papel, sobre una pantalla de tinta, esa imagen se llama dactilograma. Entonces, según nuestro sistema, lo que acabamos, nuestro sistema de dactiloscopia venezolano, aquí en Venezuela existen 8 tipos de claves. Entonces, si se me permite ver aquí en la pantalla, ¿verdad? Me las voy a identificar. Tenemos en el número 1 imágenes de tipo arco. Tenemos la tipo 2, la pseudodelto. La número 3, aquí tenemos prensilla externa normal. En la número 4, por aquí tenemos la prensilla externa de variedad. Tenemos la prensilla interna normal, la prensilla interna de variedad, el verticilo externo y el verticilo interno. Entonces, según nuestro sistema de huellas venezolano, existen o predominan en Venezuela estos 8 patrones, por decirlo de esta manera. Entonces, estos dactilogramas tienden a clasificarse de 2 maneras. Dactilogramas de forma natural, que son aquellos que nosotros se encuentran en nuestra yema de los dedos, y tenemos los dactilogramas artificiales, que son aquellos que se han impreso en una base de tinta o aceite sobre cualquier otra superficie con la cual nosotros tengamos contacto. Avanzando y hablando sobre los procedimientos de campo, en el levantamiento de evidencia hablamos del levantamiento planimétrico. El levantamiento planimétrico no es más que, digamos, que la medición de toda el área que se vio afectada durante un homicidio, un incidente. Y es en esta área donde los peritos de investigación, los detectives, delimitan para ellos recabar la mayor cantidad de evidencia posible. En esta misma temática de levantamiento planimétrico hablamos también de la balística forense como técnica también de campo. ¿Qué es la balística forense? No es más que la recolección de casquillos de armas de fuego que fueron percutados y algunos que no fueron percutados en su momento, ya que la recolección de estos casquillos nos pueden determinar desde qué arma pudo haber salido dicho casquillo, cuál es el calibre del arma, y una serie de datos muy importantes que pueden llevar a la aprehensión de la persona, del agresor que cometió este acto. La clasificación balística, me permito leer,
se divide en tres grandes partes: la balística interior, balística exterior y la balística de efectos, según la trayectoria que realice el proyectil dentro del recorrido del arma. Otro punto muy importante en la parte de balística forense es la colección de cartuchos de armas de fuego. Esto no es más que la recolección de todos esos casquillos, como se dijo hace poco, esos casquillos que fueron percutados y los que no. Los peritos hacen sus levantamientos, contabilizan la cantidad de casquillos, y ellos pueden de cierta forma también hacer una reconstrucción de los hechos y pueden presumir cómo ocurrió el suceso. Hallazgos biológicos. Hemos hablado ya de los dactilogramas, del levantamiento planimétrico, del levantamiento balístico. Hablemos de los hallazgos biológicos. Estos también son fases de la criminalística de campo muy importantes, porque dependiendo la naturaleza del delito, a veces los agresores suelen dejar indicios, manchas, marcas, manchas por goteo, manchas por arrastramiento, manchas por limpieza. Entonces ustedes dirán, ajá, pero ¿qué manchas por goteo, manchas por limpieza? Pues bien, sí, las manchas por limpieza son aquellas donde el agresor tiende con algún paño, por decirlo de forma más coloquial, limpiar la mayor cantidad de evidencia posible a fin de poder limpiar el área del suceso. Pero siempre siempre quedan pequeños indicios, ya que nuestra química sanguínea reacciona con ciertos elementos químicos que le hacen la tarea aún más fácil a los peritos. Muchas personas son inocentes, por decirlo de cierta forma, ignorantes de este tipo de cosas. Pero sí, nuestra química sanguínea, nuestra sangre, así la vemos, cierta superficie, limpiemos, ellas tienden a reaccionar. Hay residuos de nuestra sangre que suelen quedar adheridos a esa superficie y tienden a reaccionar con luces ultravioletas y con productos o reactivos químicos. También, punto importante en esto, digamos que en estos levantamientos biológicos, el tema de la localización de manchas de semen, también los hallazgos de manchas de semen. Necesito leer el siguiente texto. En los delitos sexuales, este fluido corporal es elemento de identificación humana. También se utiliza para eliminar sospechosos. La ausencia de espermatozoide no descarta que el fluido sea semen, porque estos se destruyen con facilidad. Y si el sospechoso puede ser oligozoespérmico, poca cantidad de esperma, o vasoespérmico, ausencia de espermatozoide, es el químico forense quien determina si la mancha es semen o no. Esto es muy importante porque, al igual como lo acabamos de mencionar, que nuestra química sanguínea tiende a reaccionar con algunos elementos químicos, también nuestros fluidos corporales como sudor y el mismo semen, en el caso de los hombres, también tienden a reaccionar. Entonces, el hecho de que no haya presencia de un organismo espermatozoide presente en dicha mancha o en dicha muestra no quiere decir que allí no se haya cometido un acto de índole sexual, porque puede también haber existido en el lugar del hecho, pudo haberse llevado a cabo una masturbación, pudo haberse llevado a cabo múltiples situaciones para que esa mancha haya estado o en la ropa de la persona, en el piso, en la tierra, en la pared, dentro de la persona que fue agraviada, en fin. Levantamiento de cadáveres. Es importante también que todo levantamiento de cadáver debe de constar de un acta de levantamiento, que es donde se recopila toda la información necesaria una vez que se ha realizado todos los procesos que hemos comentado a un principio. Porque levantar un cadáver no es llegar al sitio del hecho y recogerlo y ya no. Tiene que haber, previo a esto, tienen que cumplirse diferentes etapas. La etapa primero del resguardo del área, la planimetría.
el levantamiento balístico, el levantamiento de evidencias biológicas, lo que la manchas de sangre, este tipo de cosas. Todo es la dactiloscopia, ¿sí? La recolección de huellas dactilares en la escena del crimen. Entonces, todos estos procesos deben de cumplirse antes del levantamiento formal y definitivo del cadáver, hasta que sea trasladado al centro patológico, donde se le aplicarán las autopsias pertinentes. Entonces, es muy importante la veracidad que deben de tener los peritos al momento de recabar todas estas y realizar esa cadena de custodia, para que todas las escenas no sean contaminadas y el desenlace de la investigación pueda llegar a término. Ya para finalizar mi exposición, hablaremos un poco sobre la identificación por dactilograma, que no es más o es aquella ciencia que propone la identificación de personas a través de las huellas dactilares. Como lo mencionaba al principio de la exposición, hoy día, gracias a la era digital donde vivimos, nuestras huellas digitales reposan en bases de datos donde nos pueden ser fácilmente a los cuerpos de investigación identificar cadáveres, identificar personas que han cometido delitos de robo, hurto, secuestro, en fin. Ya para finalizar, como siempre, no me queda más que decirles, sino darles las gracias. Gracias por tomarse el tiempo, por acompañarme en este recorrido. Para ustedes, profesores, compañeros, muchas gracias. Como siempre, les pido la mejor retroalimentación, sus mejores observaciones. Todas las observaciones que me hagan llegar son recibidas a fin de yo ir mejorando en este camino que ya voy llegando a término, si Dios así lo permite. Espero que el material haya sido de su agrado. Si les gustó, no olviden apoyarme con un dedito arriba, suscríbanse en mi canal y esperemos vernos nuevamente por estos medios. Hasta luego.